Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Qué ganas teníamos de volver a encontrarles en directo, porque no les hemos abandonado durante este tiempo último, pero ciertamente hemos estado teniendo que redifundir programas anteriores, de años anteriores, por la imposibilidad de poder grabar en estudio, poder grabar en directo o poder tener entre nosotros a los invitados. Volvemos en Pascua, qué mejor momento para reiniciar nuestra etapa. Y volvemos, pues ven ustedes, un decorado nuevo, luces nuevas, luz de Pascua, una luz azul aquí de fondo que tenemos y con invitados nuevos. Así que vamos a disfrutar de esta alegría pascual y vamos a volver otra vez a llevarles a casa estos personajes, estas vidas con luz, porque en el fondo es lo que queremos, que ustedes descubran que cualquiera de ustedes también puede estar iluminado por esta gracia del Señor, esta vida del Espíritu Santo. Toda vida es una vida de encuentro con el resucitado. Bueno, pues hemos querido iniciar esta nueva etapa con una persona, bueno, pues que yo le debo mucho por muchas razones, porque ha sido profesor, ha sido director del centro de estudio en el que he estado, me metió luego en unos líos tremendos para poder dar asignaturas de teología, luego me dejó la dirección de un centro de teología a distancia cuando él ya se jubiló de esta realidad y bueno, pues ha sido un maestro ciertamente en el mundo de la teología, en el mundo de la búsqueda de Dios a través de la verdad, que es la teología. Es Raimundo Rincón Orduña. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Raimundo. Raimundo, que bueno, pues una vida larguísima y una vida de experiencia, que seguro que no tenemos tiempo en el programa nuestro de hablar de todo, por eso vamos a ir centrándonos en algún aspecto también en el que veamos más interesante. Porque Raimundo nace antes de la Guerra Española, con lo cual tiene una experiencia infantil antes de la guerra, vive la experiencia de guerra y una posguerra que, bueno, hasta que un poco España vuelva a desarrollar una tarea normal, todo es un conflicto tremendo, la fe, la religión, la vida cultural, la vida de un niño. Raimundo nace en Ciudad Real, en Arenas de San Pedro. De San Juan. Perdón, Arenas de San Juan, efectivamente. ¿Qué recuerdas de esa infancia? Pues claro, yo nací en 1930, entonces los recuerdos son pequeños, pero especialmente están relacionados con el comienzo de la guerra. Porque de mi padre conozco muy poco, vamos. Pero sí que yo tuve la primera impresión de la guerra, porque estábamos jugando, entonces nos asomamos a través de la persiana, de una ventana, y vimos en la plaza del ayuntamiento que había personas con fusiles y armamentos. Y llegó un momento en que nos hicieron salir a todos los niños y yo fui pisando cadáveres. Tuve que pasar todo aquello y reunirme en un momento. Y ya pierdo un poco el recuerdo de eso, pero después ya con mi madre y mis hermanos nos tenemos que ir a Malagón, que es donde estaba en ese momento mi padre de secretario, y llegamos allí y allí es donde matan a mi padre, cuando yo tengo 6 años. Y a partir de ese momento, los 4 hermanos nos tenemos que separar, nos vamos con nuestras tías, las hermanas de mi padre, cada uno, y nos vemos rarísimamente durante la guerra. Y también a mi madre nos encontramos con ella en algún momento más, pero también vivimos separados de mi madre. Para un niño de 6, 7, 8 años, la separación de la familia es durísimo. Pues tremendo. Sobre todo yo tengo un recuerdo muy impresionante también de haber tenido fiebre y habérseme puesto los labios inflamados, etc. Cuando se corrió la voz de que se iban a mandar a los niños a Rusia. Y yo pensando en mis hermanos, mi madre. Eso lo tengo grabadísimo. Y ya después eso, logramos separarnos cada uno y al terminar la guerra nos volvimos a juntar, pero estábamos peor porque no teníamos ni casa ni nada, ¿no? Ni una cuchara, ni nada.
tuvimos que ir recogiendo cosas y al final, pues gracias a Dios fuimos saliendo y después ya mi familia se trasladó a Ciudad Real. Y mis hermanos mayores, bueno, mayores, pues con 15 años Porque tú eres el pequeño de los 4. Yo soy el pequeño de los 4. Ajá. Con 12, 15 años y 12, pues están ya trabajando, ¿no? Repartidores en telégrafos y luego la mil y luego todo eso, ¿no? Y entonces yo soy el único que puede seguir un poco en la escuela y los estudios. Gracias a Dios, a base de becas, pues logro ir sacando. Se vive en esos años, como dices, pudimos salir adelante, no teníamos casa, se vive la solidaridad de los pueblos, de la gente, de las familias, de los amigos. Pues sí, porque ya durante la misma guerra, por ejemplo, en casa de una tía mía que había tenido comercio, donde vendía pues toda clase de cereales, etcétera, ¿no? Y de vegetales. Pues había gente que antes pues tenía deudas, ¿no? Antes de la guerra, como se hacía entonces, ¿no? Que apúntalo y ya te lo pagaré, o en fin, así. Y entonces, pues en la puerta de la casa de esas tías mías, donde vivía mi abuela, mi abuelo maternos, la hermana de mi abuela soltera, esta tía mía, 4 hijas suyas. Y la gente dejaba allí pues patatas, alguna comida, alguna El dinero cosa. contaba menos, muchas veces era intercambio de productos. No teníamos ninguna entrada, porque claro, mis hermanos eran pequeñísimos, claro. Y estos otros primos míos estaban los dos en Madrid escondidos durante toda la guerra. Y el padre desapareció y no lo volvimos a encontrar ya. También el padre de estos, ¿no? que murió. Y a la vez, pues, no sé, era vivir allí. Una tía mía, esa viuda, pues era la que tenía el teléfono y entonces entraban y salían y allí nos decían de todo. Y tuvimos que pasar muchas cosas. Pero... ¿Cómo se vive la fe en esos instantes, en ese momento? ¿Qué contacto primero recuerdas así de niño de los temas pues, de es el resto, pero luego sobre todo ya hacia el final de la guerra, como estas mujeres que digo, ya, pues han podido ir a vendimiar porque les han concedido eso para poder sacar un poco de dinero, pues se las han arreglado y siguen eucaristías a través de la Transpirenaica y cantan. O sea, eso lo recuerdo pues, como una cosa por radio, a través de la radio. O sea, se montaban allí debajo de un olivo, una cosa. Y luego, pues en las conversaciones y demás, pero hasta que, claro, además yo tenía 2 tíos sacerdotes. Entonces, en el pueblo, el mayor, que era el jefe de la familia, podríamos decir, y el que llevó a toda la familia de mi padre, de mi madre hacia Arenas, pues ya era muy mayor, murió un poco antes de acabarse la guerra. Pero lo trataron muy bien, porque aunque ahí murieron muchos, el apellido mío y de la familia, sin embargo, mi tío sacerdote no le hicieron nada. Y cuando venían de otros pueblos para sacar a paseo, como decían, lo que hacían era meterlo en el pozo, que había un recoveco, y allí estaba mi tío. Y el otro tío sacerdote, que fue coronel del ejército, ese estaba desaparecido en Madrid. ¿Y cuándo viene el tema de la vocación y el tema de la vivencia fuerte religiosa? Muy tarde, porque claro, yo empecé a ir a la escuela de nuevo, ¿no? Y sigo estudiando en el colegio, hago el bachillerato, y me saco el examen de Estado,
tengo que ir a Madrid a hacer las pruebas, ¿no? Porque era distrito universitario de Ciudad Real, Madrid, ¿no? Y en esos últimos años trabajo mucho, o sea, he estado he encontrado el aspirantado de Acción Católica, he pasado por allí, he estado en el secretariado. Cuando después me voy por los estudios a Madrid, pues me integro en el Consejo Nacional de Jóvenes de Acción Católica. Aspirantes jóvenes y ya en el Consejo Nacional. Y después de esto, pues surgen los concilios de cristiandad. Pero no sé si la historia es muy conocida o no, pero hay problemas en Mallorca y el obispo de Mallorca es trasladado a Ciudad Real. Y entonces nos manda un grupo de la Acción Católica de Ciudad Real a hacer los cursillos a Mallorca. Ajá. Y allí con los fundadores, ¿no? Es el año 1954. Y claro, yo enseguida pues conecté. Y como estaba estudiando y eso, y además fui retrasando la mili, pues me iba libreando, ¿no? de todas estas cuestiones y seguía estudios de Derecho Civil en la calle San Bernardo de Madrid. Pero más tarde el Consejo Nacional de Jóvenes de Acción Católica se hace cargo de los cursillos. Hay un poco de discrepancias con Mallorca, etc. Porque estos cursillos en realidad eran los que preparó, ¿no?, el sacerdote, el que era seglar, vamos, entonces, a París para ir a Santiago, en una peregrinación de juventud antes de la guerra. Y esos cursillos fueron los que se transformaron, pero ya con un aire muy distinto. Porque claro, para entender, sobre todo los que también en Murcia hicieron en los comienzos del cursillo, podrían dar testimonio de ello, ¿no? Nace en un ambiente muy especial. Es solo para jóvenes. Claro, ese es como nace. Claro, pero además es por una situación muy especial. Nace en Mallorca y es un laico el que promueve todo, y hay varios sacerdotes también, pero con unas características muy especiales, porque en Mallorca es donde comienza a entrar el turismo, y el turismo sobre todo son grupos de mujeres prostitutas que vienen del norte a descansar a Mallorca. Y entonces los comienzos del cursillo se pueden entender mejor. Y el lenguaje. Claro, es un lenguaje directo para llamar la atención, para despertar. Y la valentía. Impactante. El pisar fuerte, ¿no? Cristo y yo somos mayoría. Se comprende todo eso. Efectivamente. Hay un momento muy importante en la vida de Raimundo que coincide la ordenación de sacerdote en 1964, sí, en pleno Concilio Vaticano II. Y lo vives perfectamente. Claro, el concilio para mí fue una maravilla. Yo lo viví y lo he vuelto a revivir con este Papa. Este Papa me ha ayudado y con compañeros que he hablado hemos coincidido, ¿no? Vivir aquellos momentos fue tremendo. Claro, porque el concilio empieza como una renovación de 4 cosas y se convierte en una revolución del Espíritu Santo. Claro, totalmente. O sea, ya la historia en ese sentido es conocida, ¿no? Allí no se aprueba ninguno de los esquemas. Empieza por la liturgia, que tenía que haber sido el último. El último, y se vuelve el primero porque los demás se echan al suelo todos. Pero claro, por eso tiene tantas deficiencias la Constitución sobre la liturgia. Porque luego todo se quedó un poquito en el aire lo que viene después. Efectivamente. Ya tenían que cambiar y no era cosa de estar allí, ¿no? Pero vamos, lo vivimos muy bien. Y como además, con una particularidad, como estábamos en el colegio, porque yo fui desde Pamplona, me fui a Roma.
y sobre todo asesorado por don Javier Osés, el que después fue obispo de Huesca. Y allí pues residen durante el concilio, todos esos años, unos 20 obispos. Entonces conocemos todo el engranaje, lo que está pasando, lo que no pasa. Claro. Entonces, ahora mismo, mira, hace unos días acabo de enterarme, Hans Küng ha muerto. Bueno, pues Hans Küng era uno de los teólogos que había que ir a escuchar. Y para eso teníamos que conseguir que cambiaran el horario de la cena. Y eso para escuchar sus propuestas, sus debates, ¿no? El sí, debate. Entonces, realmente a los obispos eso les molestaba. Y no dejaron que en el colegio hubiera ninguna de esas conferencias. Entonces, pues, bueno, la gente joven teníamos que ir. Además, el colegio tenía una cierta relación, y sigue teniendo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y entonces por allí pasaban ministros y nos hablaban de todo, nos decían que éramos comunistas, que teníamos que leer más los periódicos y tal, pero en fin, o sea, sobre todo con alguno de ellos pues se hablaba con mucha confianza. Y eso creó también un ambiente muy singular, de tal manera que también los peregrinos que iban, o los amigos que llegaban a Roma, procurábamos introducirles, ¿no? Integrarles en el ambiente. En el ambiente de allí, efectivamente. Porque claro, yo ya cuando me ordeno y me voy a una parroquia allí de Roma, donde conozco a mi párroco, que es uno de los grandes referentes de mi vida, don Gabriele Perlini, que era del Véneto. Y en aquel ambiente, pues claro, la cosa va cambiando de una manera extraordinaria. Y yo, recién terminado la licenciatura, pues organizo conferencias con los profesores de la Gregoriana que van a mi parroquia. Claro, porque Remondo siempre ha sido inquieto en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del encuentro con la verdad. De Roma vienes y, bueno, vas a ser director de liturgia, del secretariado de liturgia en Pamplona. Es allí donde conoces a don Javier. ¿El contacto con don Javier cómo fue? No, el primer contacto. Fue antes de ir a Roma. Antes de ir a Roma. Sí, sí. O sea, yo estuve viviendo con la familia de don Javier un año. Pero no don Javier Azagra, Javier Oyarzún, que era el conciliario de jóvenes. Pero entonces en Pamplona me piden, por favor, que por qué no me quedo allí y organizamos una serie de cursillos de cristiandad, etc. Mira esta foto, qué curiosa. Pues claro, el que fue obispo de Guadix y de Huelva, y esta es la visita a Límina. La primera visita que hizo don Javier Azagra. A Límina. Y tuve esa gracia de Dios de que, claro, la visita era de lunes a viernes, pero el sábado iba el Papa, Juan Pablo II, iba a la parroquia donde yo estuve. Y entonces me quedé en la parroquia. Muy bien. Y me hace gracia porque es lo que me ha ayudado mucho en mi vida. Yo le decía a mi párroco, ten cuidado, que el Papa Juan Pablo II es mejor actor que tú. Porque mi párroco era una cosa impresionante. Dominaba la escena. Testamento espiritual suyo, en italiano lo tengo yo. Me dejó un legado para Latinoamérica, para que lo distribuyera. En fin, era un hombre fuera de sí, pero muy libre, ¿no? ¿Y cómo fue el venir a Murcia? Porque en Murcia llevas prácticamente 60 años, casi. Desde el 71. Pues al llegar a Pamplona, años. Bueno, se entiende lo de liturgia, porque yo pensándolo, al terminar la licenciatura en teología,
me quedo y me voy a una parroquia, a esta parroquia de Estela Matutina, en Montemario, que es donde está el observatorio. Y aquello era el loquero, era el sitio de los locos. Pero me quedo allí en este lugar y vuelvo ahora, pero entonces me matriculo en el Instituto de Moral de los Padres Redentoristas, que está comenzando donde está el padre Gerín, de director, que yo conocía su obra y demás, ¿no? Y entonces, pues yo hago 4 semestres en esto, de moral ahí. Y en el Anselmiano hago 4 semestres de liturgia, porque mi orientación era que yo, como laico, quería especializarme en cosas para trabajar con los laicos. Y entonces era la moral y la liturgia. Y de hecho después pues era lo que me he dedicado, sobre todo a la pastoral familiar, en fin, y todas estas cosas, ¿no? Pero aquello me vino muy bien porque me encontré con todo ese ambiente de entonces, que era un interés por la ciencia y por saber, por formarse, era tremendo. ¿Lo echas de menos hoy día, en este siglo XXI, esas ganas de aprender, de saber, de conocer? Sí, no se parece en nada. Yo tengo una teoría muy especial, pero vamos, no que tenga mucho valor, pero para mí me vale. Y es que, no sé si soy muy atrevido, que una parte importante de la transición española se debe a los seminaristas, estudiantes y sacerdotes que estuvieron fuera de España. Porque estuvimos en contacto verdaderamente con los lugares adecuados. Fíjate que yo, siendo sacerdote, he ido a casas de comunistas en Roma a bendecir la Pascua. Claro. A bendecirles la casa, o cosas de este estilo, ¿no? O sea, que aquello era un comunismo curiosísimo. Entonces, no es que sea, es en el buen sentido de la palabra. ¿Qué sucede? Que los sacerdotes, al volver a España, los obispos los encargan de los jóvenes. Y en los jóvenes empieza a haber ya una Van creando una generación nueva que sea capaz de transformar las cosas bien con la de reconciliación, de colaborar, de tal y cual. De que todos pueden colaborar de algún modo, se puede hacer una transición en paz, claro. etc. Entonces yo creo, porque eran las sacristías, porque era el único lugar donde se podía hablar, donde se hacían las cosas. Eso para unos ha sido una bendición, para otros era lo que siempre se ha dicho, las sacristías eran lugares de... Bueno, claro. Y de esa manera, porque luego vino pues cosas curiosísimas, no sería interesantísimo. A mí, gracias a Dios, nada más que un pequeño toque, que no fue una tontería, luego al final no quedó en nada. Porque además un primo hermano era policía secreta y lo arregló, ¿no? Pero, porque, claro, tenías que medir las palabras, por eso también el estudio era muy importante, para que no te pudieran atacar. Y por consiguiente, todo lo relativo al conocimiento lo cuidábamos mucho. Claro, para ser muy coherente. Y tenemos esta foto porque se nos va el tiempo, Raimundo, con don Jesús Juárez. Porque para ti, bueno, nos has comentado, cursillo de cristiandad, muchísimos cursillos, el mundo de la familia y también la misión en Bolivia, sobre todo, muchísimas veces, muchísimos viajes, mucho trabajo pastoral, ¿no? Bueno, pues Jesús Juárez, perdón, es otro gran referente mío. Yo he vivido intensísimamente con Jesús Juárez.
lo que es el Alto. En el Alto de Bolivia. De Bolivia y todas las cosas que allí han pasado. Y esto es precisamente en la procesión de San Juan Bosco, en La Paz, los salesianos, que preside él, y yo estoy, lógicamente lo acompañaba pues casi siempre. Y estos son dos limpiabotas. Porque claro, yo cuando decían todas aquellas cosas me parecía muy raro, pero bueno, he trabajado con los niños de la calle y los conozco perfectamente, y claro, las peripecias de estos no te las puedes imaginar, ¿no? O sea, que había que hacer de todo para un poco ganártelos, ¿no? Pero eso te daba una riqueza de vida. Incluso los mayores llegaban al sitio y entregaban el dinero a una muchacha y dormían esa noche allí en la residencia y le daban una toalla para que se ducharan y tal. Y luego el fraile tenía que cerrar con la llave para que no se escaparan. Pero al salir les tenía que entregar. Claro. Y entonces el día se lo pasaba. Pero claro, era la única manera. Cuéntanos, porque tenemos que terminar prácticamente. Cuéntanos, nos ha quedado muchísimo, nos queda muchísimo. Hubiéramos tenido que hacer 5 programas contigo, con la extensión de vida y de trabajo que has tenido. Bueno, aquí tenemos en África con don Javier, ¿no? Aquí estamos. Sí. Cuéntanos una anécdota de don Javier, porque con él has compartido 50 años. Vienes con él cuando es obispo auxiliar en Cartagena, ya te quedas definitivamente en Murcia para organizar pues, el seminario cuando vuelves desde Granada, los centros de estudios, etcétera, etcétera. 50 años a la sombra de don Javier Azagra. Cuéntanos alguna anécdota que sea importante para ti. Mira, yo creo que el nombre que se le pone en Navarra, el mote, Tractorico. Tractorico. Porque don Javier nunca fue párroco, no pasó de coadjutor. Siempre me acuerdo en ese sentido de la anécdota de Juan 23, muy interesante. Y por tanto lo que hacía era mover. Entonces, por ejemplo, en toda la cuestión de la liturgia y la catequesis de los niños, la revolucionó en el pueblo donde estaba de coadjutor, ¿no? Pero con su párroco sabía hacer muy bien las cosas, y es lo que siempre utilizo. Y es que le decía, ahí va su párroco y le decía, pues me he enterado que el párroco de al lado pues va a introducir esta novedad y no sé qué, y pues claro, pues siempre nos quedamos un poco... Y movía todos los hilos. Al día siguiente el párroco. Y entonces era así. Y entonces me acuerdo que vinimos de Pamplona hasta aquí, pues hasta Cartagena, en un 2 caballos. El 2 caballos. El 2 caballos era. ¿Durante cuántos años tuvo ese coche? Muchísimo. Y con el 2 caballos me acuerdo también de ir incluso a Mazarrón, pero nos parábamos en la playa de Mazarrón antes de llegar, nos bajábamos los dos y nos bañábamos y luego continuábamos, ¿no? O sea, me acuerdo que estando yo durante el concilio fue con otros sacerdotes también a Roma, pues se fueron a ver la película de Viridiana, la famosa, ya que pasara a Francia y tal. Entonces, después estuvo de vicario general en Santander y aquello fue una maravilla, pero en accidente murió el obispo al año siguiente, y entonces tuvieron que salir, y ahí estaban casi todos los conciliarios de la Acción Católica. De Acción Católica, claro. Y entonces fue a Málaga, y estuvo en el conciliario de toda la parcela esta de la agricultura y demás, ¿no? La juventud agrícola. Entonces siempre se ha movido... Siempre moviéndose. Y luego en la conferencia episcopal con jóvenes, claro. Raimundo, te hago la última pregunta para que nos sitúes hoy día. Con tus 90, con las 2 vacunas puestas, ¿no? Te has recibido las vacunas ya. Sí. Con 90 años, con toda la sabiduría que tienes, y ahora vives leyendo. ¿Sigues? Sí, yo
he aprendido en este año. ¿Por qué? Porque me encanta. O sea, que para mí siempre... O sea, he procurado, porque desde muy jovencillo, por eso, ¿no? Porque claro, estas cosas no se entienden, pero en aquella época, si estábamos metidos un poco en Acción Católica, yo he soltado discursos a los 18 años en un pueblo. Y había que estar con el momento viviendo y actualizando siempre el mensaje al momento de la historia. Y eran los cursos que existían y te encontrabas de todo. Y claro, yo he dirigido, pero en pocos años, porque cuando ya me voy a Roma ya dejo de ir al cursillo. Más de 100, más de 100 cursillos. Y entonces he recorrido también mucha parte de España. Y hoy día hay que estar también al día de todo lo que se escribe, de lo que se dice y del mundo en el que se vive, para seguir dando respuestas. Y en eso estoy muy contento. Y por eso esta época, para mí, y con los compañeros que tengo, todavía me quedan, aunque quedan de mi curso pocos. Uno está en Honduras, el Carca, le llamábamos. De su diócesis se fue porque era muy avanzado. Y en el Colegio Español le pusimos el Carca. El Carca. Pero, en fin, y otro está en Almería, es un tipo genial. Juan Antonio Paredes ya se ha jubilado de Toledo y ha estado siempre, también muchos años con el obispo. Y están bien, de cabeza y todo Málaga, bien. Sí. Es que nosotros, Paredes y yo, tradujimos los textos de Flick Alsegui nuestros De Flick Alsegui, sí. y lo publicamos en castellano antes de que acabara el concilio. Raimundo, vamos a terminar con esta foto. ¿Qué te dice esta foto? Hombre, para mí Roma pues es todo, porque no sé, debo tener por ahí incluso una fotografía tirándonos nieve en la plaza de Roma. No he visto yo la nieve en Roma nunca. Fíjate, ¿no? No, mira, Roma es... Agua sí, y sol mucho, pero nieve no. Pero bien, ¿no? Y estaba toda la plaza. O sea, Roma es interminable. Entonces yo he tenido yo he estado yendo muchos años el verano con mi antiguo párroco a la Calabria, donde sabes que te están vigilando. Tú lo notas. Ahí está. Pero Roma fue el centro, sobre todo porque viviste todo ese concilio. Claro, sí. Pero bueno, ya Italia recorrí, claro, lógicamente. Y luego mis puntos también fueron muy interesantes, porque de buenas a primeras yo aparecí en Hamburgo, en las vacaciones primeras. Y claro, bueno, Hamburgo, fuimos en autostop 200 kilómetros que nos llevó la policía. Madre mía. Sí, como decimos, con Raimundo podíamos tener, señoras y señores, 20.000 programas. Por lo menos 5 programas nos da la vida, porque todo lo que ha trabajado en nuestra diócesis en estos 50 años, todo lo que ha trabajado dando clases en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, en Zaragoza, cursos de liturgia, no hemos hablado de la cantidad de libros que ha coordinado Praxis Cristiana, pero sobre todo también otros títulos, escritos, artículos. Nos daría para mucho. Es toda una vida dedicada a la búsqueda de la verdad, como nos dice él, a actualizar el mensaje al instante, al momento, a vivir pues con eso, con un oído y con un ojo en la realidad que el mundo está viviendo, la juventud, los jóvenes, los matrimonios, y la otra en esa teología, en esa información, ese mensaje, la palabra de Dios actualizada cada día. Le agradezco sobre todo, Raimundo, que hayas podido estar con nosotros. Siento que se nos escapa el tiempo, pero tenemos marcado un tiempo. Pero muchísimas gracias por todo lo que Dios te ha concedido trabajar y lo que todavía podemos seguir aprendiendo de ti. Así que gracias por estar con nosotros. El que sigue aprendiendo soy yo. Por supuesto. Y gracias por todo lo que nos has enseñado y sigues enseñándonos. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchísimas gracias. Estamos de nuevo con ustedes. Vamos a seguir hasta que ustedes quieran llevándoles testimonio de vidas con luz. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.